Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien a esta hora de la mañana de hoy, 12 de mayo ya del 2021. Como estos días les he acompañado al ser las 7:20 para conversar de algunos temas en esta ruta ya candente hacia las elecciones del primer domingo de febrero del 2022. Todos los días hemos tenido representantes de distintos partidos políticos que aspiran ya llegar o a la silla principal de Zapote o al Congreso de la República, pero ya esos motores comenzaron a encenderse y entonces estamos haciendo esta serie de entrevistas para que usted, estimado oyente, se vaya ya desde ahora empezando a hacer algunas ideas para poder ejercer el derecho al voto que tenemos todos los costarricenses. Hoy nos acompaña don Eli Feinsaig, del Partido Liberal Progresista, el fundador del Partido Liberal Progresista, a quien le doy de una vez la bienvenida. Don Eli, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que estas mañanitas han sido nubladas, ¿verdad, don Eli? Buenos días, Hilda, y buenos días a toda la audiencia de CRC 89.1. Un placer estar por acá. Sí, está nubladita la mañana, pero aquí estoy viendo por la ventana hacia el oeste y pinta bonito. Pinta bonito, bueno, qué Sí, dicha. Mañana oscura, tarde segura, pero ahora no sabemos mucho. así es. Don Eli, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y queríamos conocer un poco qué está haciendo el Partido Liberal Progresista, cómo está trabajando para las elecciones del 2022. Cuéntenos usted, don Eli, cuáles son las perspectivas que tiene el partido para este nuevo proceso electoral que ya ha arrancado, ¿verdad? Sí, bueno, en el Partido Liberal Progresista estamos trabajando en varios frentes simultáneamente. Más o menos desde septiembre del año pasado lanzamos un congreso ideológico donde tenemos aproximadamente unas 25 mesas de trabajo en prácticamente todas las áreas del quehacer humano. Hemos ido acercando a expertos y profesionales en cada una de las áreas, y cuando digo todas las áreas del quehacer humano, deporte, medio ambiente, niñez y adolescencia, mujer, economía, infraestructura, agricultura, etcétera, ¿verdad? Y entonces, a partir de ese trabajo del Congreso Ideológico, se va a derivar eventualmente plan de gobierno. Simultáneamente estamos trabajando muy activamente en lo que es fortalecer la organización territorial del partido, visitando los cantones para armar estructuras. Parte de esto es el requisito legal de renovar estructuras cada 4 años, que nos toca hacer en este año a nosotros, ¿verdad? Cada partido le toca diferente dependiendo de en qué momento se inscribieron formalmente. Y por otra parte, bueno, por supuesto que hay trabajo en otro montón de áreas, ¿verdad? Tenemos una juventud del partido que está bastante activa, que nos está ayudando en todos los procesos. Tenemos comisiones de estrategia política, de comunicación. Creamos un centro de excelencia con varios ingenieros especialistas en gerencia de proyectos que nos están ayudando a que todos nuestros proyectos estén bien estructurados, que tengan métricas para poder medir el avance, etcétera. Y el otro gran frente en el que estamos trabajando es en la conformación de una coalición que estamos negociando con el Partido Alianza Demócrata Cristiana de don Mario Redondo. Eso va bastante bien avanzado. ¿Todavía no se ha llegado a alguna decisión sobre esa coalición? Bueno, todavía no hay una formalidad al respecto. La decisión, digamos, está tomada en el sentido de que vamos para adelante con esta coalición. O sea, ya hay un sí de don Mario Redondo. Hay un sí de ambas partes, y lo que estamos es sentados. Hilda, esta es la primera coalición que se va a hacer en Costa Rica desde que se hizo la reforma del Código Electoral. La primera coalición a nivel presidencial. Entonces, nosotros aquí estamos abriendo trocha. Muchas veces en el mismo Tribunal Supremo de Elecciones nos dicen, les planteamos consultas y nos dicen, no habíamos pensado en eso.
la legislación es un tanto general, omisa en algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, la formalidad de crear la coalición es compleja y en eso estamos trabajando, pero la voluntad de conformarla es absoluta de parte de ambos partidos políticos. Hemos estado teniendo reuniones entre las dirigencias de los dos partidos y reuniones semanales para ir avanzando en la definición de todos los temas que hay que definir en una coalición, ¿verdad? ¿Quién hace qué? ¿Cómo se escogen las papeletas? Sería una coalición que va a presentar una sola papeleta presidencial y una sola papeleta para diputados. Y creo que algo muy importante es que estamos invitando a muchísimos actores de la sociedad civil, tanto del sector privado como de la academia, de todos los ámbitos, personas que no necesariamente están hoy en un partido político, algunas habrán estado en el pasado, otras que nunca han tenido participación política, pero personas valiosas, líderes en sus campos, referentes, para hacer de esto mucho más que una coalición de partidos políticos, una gran alianza nacional, muy en línea con lo que decía precisamente el comentario que estábamos escuchando antes de entrar al programa de Canara, editorial de Canara. Y hemos sido bastante exitosos en ese sentido. Hemos logrado atraer hacia la coalición a gente muy importante, pero bueno, el acomodo entre dos fuerzas políticas y un grupo significativo de ciudadanos que no necesariamente están en una fuerza política, es un tema que, bueno, en eso estamos trabajando y yo calculo que de aquí a un mes ya vamos a tener resultados finales. Don Eli Feinstein, vamos por partes. ¿Cómo surge la idea de la coalición? Número uno, eso, y es muy importante eso que usted dice, que después de la reforma del Código Electoral no ha habido coalición en este país. Recordemos que la última, si no me equivoco, fue en el 78, liderada por el expresidente, en paz descanse, don Rodrigo Carazo. Y dos, ¿por qué con el partido de Mario Redondo? Esas dos preguntas. Bueno, la idea de la coalición estaba en el aire desde hace mucho tiempo. Muchas veces los propios seguidores de los partidos nos daban el mensaje de tratemos de hacer algo más grande. No vayamos a pelear por un pequeño nicho, vayamos a luchar por llegar al poder con una fuerza significativa para poder hacer las reformas que por tanto tiempo se han postergado en este país, ¿verdad? ¿Por qué con Mario Redondo? Bueno, porque Mario y yo nos conocemos desde hace unos 20 años. Siempre hemos tenido una buena relación. Después de las elecciones del 2018 nos reunimos a conversar, a intercambiar impresiones, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que teníamos enormes coincidencias en materia programática, en los temas que creemos que son los que deben de sacar a Costa Rica adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuáles, don Eli? Bueno, en términos generales, ¿cuál debe ser la estrategia de desarrollo del país? ¿Qué tenemos que hacer para reactivar la economía, pero no solo reactivarla, porque reactivarla para que crezca al 2,5% o 3% no nos va a resolver los problemas, como ya lo vimos en la última década, sino para poner a la economía costarricense a crecer a un ritmo del 6, 7, 8% anual, para que podamos resolver los problemas. Tenemos el desempleo, bueno, hoy por hoy en alrededor de un 19% el desempleo abierto, pero eso nos esconde la tragedia que es que el desempleo femenino es como del 25, 28%, el desempleo juvenil anda por encima del 40%, y además el desempleo no es todo el problema que tenemos con el empleo. Tenemos el subempleo, las personas que tienen trabajo a tiempo parcial pero quisieran trabajar a tiempo completo. Tenemos el problema de los desalentados, que ahora con la pandemia se disparó, ¿verdad? Que son las personas que necesitan trabajo, pero como no hay mucha oferta, entonces han dejado de buscar el trabajo. Y cuando sumamos todos estos factores nos damos cuenta de que aproximadamente la mitad de la fuerza laboral
tiene problemas de trabajo. Bueno, esto no lo hemos resuelto por décadas. Digamos que la pandemia nos lo agravó, pero no nos olvidemos, Hilda, que en el año y medio anterior a la pandemia, desde el último trimestre del 2018 hasta el primer trimestre del 2020, el desempleo promedio fue casi del 12%, 11,9%. Es una barbaridad, ¿verdad? Sí. Y entonces se nos disparó la pobreza. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales que hay que resolver? Desempleo, pobreza y lo que se deriva de estas situaciones, que es la descomposición social, la penetración del narcotráfico, la violencia, etcétera, que se recrudecen cuando las personas no tienen actividad económica, no tienen ingresos y tienen que ver cómo hacen para poner comida sobre los platos de su familia, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos enormes coincidencias de cómo se logra eso, ¿verdad? Tenemos una coincidencia enorme en el sentido de que el gasto público creció de manera desmedida y es necesario ponerle control, pero no medidas de mitigación como las que se han adoptado en Costa Rica, sino medidas serias de recorte del gasto sin eliminar los servicios públicos. Hay enormes ineficiencias identificadas que se pueden corregir y que provocarían enormes ahorros, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la agenda para el desarrollo del país? Ahí tenemos enormes coincidencias. Mario Redondo y yo nos hemos reunido, sobre todo en el último año, 15 meses, nos hemos reunido con representantes de diferentes fuerzas políticas, quisimos invitar a otros partidos políticos a participar. Al final de cuentas, estamos en la coalición, los que quisimos estar en la coalición, los que estuvimos dispuestos a dejar de lado aspiraciones personales en aras de algo más grande, ¿verdad? ¿Y tocaron otras puertas, don Eli? Sí, tocaron sí. Para conformar, digamos, una coalición más grande. Así es. Sí, conversamos con varias fuerzas políticas y al final de cuentas estamos los que estamos dispuestos a hacer esto en vez de ir a hacer una participación electoral por la pura aspiración personal. ¿En dónde es que ustedes encuentran, digamos, la urgencia o la importancia de hacer una coalición para las próximas elecciones? Bueno, viendo la situación en la que está el país está polarizado. Las últimas elecciones provocaron una división prácticamente a la mitad, bueno, no sé si exactamente a la mitad, ¿verdad? Pero ha llevado a que el debate público en el país sea bastante acrimonioso, bastante ácido, ¿verdad? Hay mucho ataque, no hay confianza entre los diferentes actores políticos, todo el mundo sospecha de todo el mundo, y ese no es un ambiente propicio para avanzar como país, para que el país se pueda desarrollar. Y entonces dijimos, bueno, si dos partidos políticos que tienen algunas diferencias, como cualesquiera, todos los partidos políticos los van a tener, pueden ponerse de acuerdo en celebrar lo que nos une, en elevar lo que nos une, lo que tenemos en común, que es el deseo de sacar a Costa Rica adelante. El entendimiento, Hilda, de que este país no puede seguir atascado en discusiones estériles que al final de cuentas no resuelven los problemas de la mayoría de los costarricenses, de que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en una estrategia de desarrollo para el país que nos permita sacar a la gente de la pobreza, que nos permita sacar a la gente del desempleo, que nos permita, por supuesto, equilibrar las finanzas públicas, pero las finanzas públicas no son un fin por sí mismo, como cree el presidente Carlos Alvarado. Las finanzas públicas son un requisito necesario tenerlas ordenadas para que pueda haber un buen entorno económico que propicie la inversión, la generación de empleo, la generación de riqueza, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces invitar a la sociedad costarricense a concentrarnos en esos temas, en discutir cómo hacemos para jalar la carreta todos juntos, en vez de andar viendo a ver cómo le atravesamos obstáculos a la carreta, ¿verdad? Don Eli, nos dicen por acá en las redes sociales que si ustedes han tocado la puerta del exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, por ejemplo,
o del exgerente del banco, del BAC San José, Gerardo Corrales, porque dicen acá que es urgente una alianza de cabezas pensantes y de limpieza del Estado. Sí, como le digo, nos hemos reunido con varias fuerzas políticas. Nos reunimos en su momento con don Rodrigo Chávez. Esas conversaciones no avanzaron bien. Don Rodrigo está siendo presentado en diferentes partes del país por el Partido Republicano Social Cristiano. Eso sí, es importante porque tal vez muchos de los oyentes no conocen ese dato. El Partido Republicano Social Cristiano, que es el partido liderado por el expresidente Rafael Ángel Calderón, ahí está don Rodrigo Chávez. Sí, tuvimos un par de conversaciones con él, eso no avanzó. Con Gerardo Corrales no en particular, porque hicimos algunos acercamientos con Liberación Nacional, que es el partido en el que él está, y de hecho Gerardo está aspirando a una diputación por el Partido Liberación Nacional, y ojalá que la logre, porque es una persona muy valiosa. Pero hicimos algunos acercamientos con dirigentes de Liberación Nacional, y la respuesta que recibimos es: a Liberación no le interesa ninguna coalición, nosotros somos un partido suficientemente grande como para ir solitos a las elecciones, nosotros podemos ganar las elecciones solos. Yo creo que se están engañando, pero bueno, esa es la mentalidad imperante por ahí. Don Eli Feinsay, tal vez los oyentes se preguntarán: ¿y cuál es la diferencia entre esta coalición que ustedes están trabajando y la decisión que tuvo la Unidad Social Cristiana en las elecciones del 2018, su candidato, el candidato entonces, don Rodolfo Pisa, de unirse al Partido Acción Ciudadana para el gobierno de turno? Bueno, yo creo que son dos conceptos completamente diferentes, Hilda. Lo de la decisión de la Unidad Social Cristiana de unirse al gobierno de turno fue una cuestión de oportunidad después de la primera ronda, básicamente donde ya veían la posibilidad de llegar al poder y de colocar a algunas personas en algunos puestos clave, etcétera, pero al final de cuentas se unieron el agua y el aceite, ¿verdad? Y entonces ese matrimonio no duró mucho. Nosotros venimos construyendo esto desde hace por lo menos 15 meses, 16 meses, venimos construyéndolo para asegurarnos de que cuando nos presentemos al público seamos una fuerza unida, consolidada, donde hayamos resuelto las diferencias que tenemos para poder presentarle al país una sola cara, y de hecho para presentarnos electoralmente como una sola fuerza. Entonces, el hecho de que nosotros estamos haciendo esto antes de las elecciones, ya con solo eso, es una cuestión muy diferente de lo que hizo la unidad con el PAC, que fue después de las elecciones, que fue básicamente una alianza para gobernar. Insisto, el agua y el aceite se juntaron. Tuvieron que negociar esto a la carrera en cuestión de poquitos días, porque había que anunciarlo rápido, y entonces no tuvieron el nivel de profundidad en los acuerdos que estamos logrando Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Progresista a lo largo de esta negociación, ¿verdad? Yo sé que la gente, sobre todo en redes sociales, la gente pide que ya nos manifestemos y que ya anunciemos y que quién va a ser el candidato y que quiénes van a ser los diputados, pero sí es importante entender, insisto, que esta es la primera coalición formal que se va a dar de acuerdo al nuevo Código Electoral, que esto es territorio no explorado previamente, que estamos abriendo camino, que estamos aprendiendo nosotros junto con el Tribunal Supremo de Elecciones cómo se arma una coalición, que hay detalles muy delicados, pero lo estamos haciendo ordenadamente para que cuando podamos dar el anuncio se note que, bueno, esto estuvo bien organizado y no fue una coalición de coyuntura oportunista simplemente para agarrar algunos puestos en el gobierno. Ahora, don Eli, ustedes ya tienen un nombre, porque tienen dos partidos con nombres diferentes, ¿verdad? Liberal Progresista y Alianza Demócrata Cristiana. Ya están tanteando, digamos, nombres que unan las dos fuerzas. Estamos trabajando en eso, todavía no. ¿No lo tienen? No, todavía no hemos definido el nombre. Hay algunas propuestas, tenemos a una agencia trabajando en
cuáles son buenos nombres, en sondearlos un poquito para entender la reacción del público, en generar una línea gráfica. Recuerde, Hilda, que la coalición se presenta casi como que si fuera un partido político. No lo es. No lo es, ¿verdad? Porque la coalición se forma y desaparece después de las elecciones, para efectos del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero se presenta con bandera propia, no con la bandera de ninguno de los dos partidos. Se presenta con nombre propio, no con el nombre de ninguno de los dos partidos. Y eso es parte de lo que estamos definiendo. De hecho, el enfoque que adoptamos fue primero discutir las ideas, ponernos de acuerdo en cuáles iban a ser las ideas que iban a impulsar esta coalición, antes de entrar en detalles. Es el fondo del tema. Claro, es que el nombre y los colores del partido y la bandera es, digamos, la decoración. Es correcto. O sea, ¿para qué íbamos a tener un nombre muy bonito de coalición y una imagen gráfica muy bonita de la coalición y una bandera súper chiva si no estábamos de acuerdo en cómo íbamos a gobernar, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido un proceso bastante ordenado el que hemos llevado adelante. Y como le digo, yo creo que más o menos de aquí a un mes, la programación que tenemos es que más o menos de aquí a un mes ya tenemos todo listo, definido para poder hacer un anuncio público. Lo anunciarían a mediados de junio, por ahí. Por ahí, sí. Don Eli, ¿qué es un partido liberal progresista? ¿Qué significa ser un partido liberal progresista en el caso del partido que usted lidera, que usted fundó? Por si la gente dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando de progresismo? Y lo hablaba un día de estos, no recuerdo con cuál de mis invitados, que yo decía, bueno, ahora se le dice progre a cualquier cosa y parece que se ha como desteñido el verdadero concepto del progresismo y se está utilizando para fines electoreros baratos, digamos. Entonces, ¿cómo podemos entender realmente qué es el progresismo? Por lo menos en la cabeza de don Eli Feinstein. Bueno, no es en la cabeza de Eli Feinstein. Si uno se sienta a estudiar lo que en ciencias políticas quiere decir el progresismo, es una filosofía política, digamos, que lo que busca es el progreso de todas las personas que conforman una sociedad. No tiene nada que ver con lo que hoy se entiende cuando la gente dice los progres, se están imaginando otra cosa, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. El progresismo es una escuela política que lo que promueve es poner al individuo en el centro de toda la acción política para generar el mayor progreso posible para toda la sociedad. Y el liberalismo es una filosofía también política que defiende las libertades individuales, las libertades económicas, políticas, sociales, etcétera, de la persona, como medio para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Entonces, juntar estos dos conceptos es natural. Creemos que la manera de llevar a una sociedad a progresar es precisamente por medio de la promoción de las libertades individuales, las económicas, las políticas, las sociales, ¿verdad? Entonces, para nosotros, para los miembros del Partido Liberal Progresista, ser liberal a carta cabal. Es que el Estado, una vez definidas las reglas del juego, ¿verdad? Que es básicamente el marco legal, el marco jurídico existente, una vez definidas esas reglas, que el Estado no se meta innecesariamente en las decisiones de los ciudadanos sobre su proyecto de vida. Si una persona quiere ser músico, actor, empresaria, ingeniera, que lo podamos hacer con total libertad, jugando con las reglas del juego que están predefinidas en el marco jurídico del país, ¿verdad? Usted tocaba ahora por encima que todavía están definiendo algunas cosas, pero le hago la pregunta del $1.000.000. ¿Usted quiere ser el candidato de esa coalición, don Eli? Lo primero que hicimos Mario Redondo y yo, cuando nos sentamos a conversar ya formalmente para la coalición, fue
fue decir, depongamos las aspiraciones personales, ¿verdad? Y los dos dijimos lo mismo. Si el candidato es Mario, yo lo voy a apoyar al 100%, y Mario dijo, si el candidato es Eli, yo lo voy a apoyar al 100%. Avancemos en ponernos de acuerdo en qué es lo que nos une, en cómo queremos sacar a este país adelante, y con base en todo ese trabajo definiremos quién va a ser el mejor candidato. Uno no se mete en política para ver los toros desde la barrera. Por supuesto que uno tiene aspiraciones personales, pero así como las tengo yo, las tiene Mario, y estamos bastante tranquilos, bastante satisfechos de la relación que hemos podido desarrollar, y de que vamos a lograr un consenso y nos vamos a apoyar mutuamente. ¿Cuándo lo definen, don Eli? De aquí a un mes. También en un mes. De aquí a un mes todo, o sea, lo que queremos es anunciar el paquete completo, y de aquí a un mes esperamos ya tener eso definido. Bueno, porque los rumores van y vienen, que don Eli quiere, que don Mario quiere, y como usted dice, obviamente los dos tienen carrera ya usted ha aspirado, digamos, se ha oído su nombre alrededor de aspirar a la presidencia de la República. En algún momento tuvo que desistir por un tema de salud, que dichosamente don Eli ya está controlado, superado. Y por otro lado, don Mario Redondo, con su carrera como diputado, ahora alcalde de Cartago, además tiene una carrera también política muy amplia. Ustedes están, como decir, testeando los nombres. Esa definición se hará por un tema de evaluar o testear cuál de los dos podría tener, digamos, mayor impacto o mayores seguidores. ¿Sería esa la causa de la definición? Yo, a ver, no le voy a negar que nosotros hacemos sondeos y estudios para medir diferentes cosas y no navegar a ciegas, ¿verdad? Lo peor que uno podría hacer es empezar a navegar a ciegas, chuparse el dedo y sacarlo a ver de dónde viene el viento, ¿verdad? Pero no es ese el criterio para escoger al candidato presidencial. Se tomará en cuenta, pero creo que es algo bastante más profundo, algo bastante más de temas de forma, ¿verdad? ¿Cuál es el programa que vamos a llevar adelante? ¿Quién lo puede desarrollar de mejor manera? El momento político de cada uno de nosotros, etcétera. O sea, hay diferentes factores. Ciertamente hay rumores y los habrá toda la vida, pero como le digo, nosotros nos sentamos a conversar con muchísimas fuerzas políticas y repetidamente recibíamos una respuesta: claro, hagamos una coalición, pero yo soy el candidato. Y la primera condición que pusimos Mario y yo es dejar de lado las aspiraciones personales, no imponer que la coalición avanza si yo soy el candidato o que la coalición avanza si Mario es el candidato. Y nos hemos logrado entender muy bien, al punto que ambos estamos sumamente tranquilos que sea cual sea la decisión, nos vamos a poder apoyar mutuamente, sin reservas, abiertamente, ¿verdad? Entonces, como le digo, aspiraciones personales, desde el momento en que uno está en política, es lógico que uno las tiene, pero este momento del país demanda otro tipo de actitud. El país está atravesando una crisis, una triple crisis, ¿verdad? Una crisis económica, una crisis social y una crisis pandémica, una crisis de salud. Probablemente el mayor reto que se ha enfrentado cualquier gobierno nuevo en los últimos 40 años, lo estamos viviendo en este momento, y eso demanda un cambio de actitud. No puede ser que la actitud sea yo quiero ser presidente porque yo quiero ser presidente, porque Dios me lo dijo, porque mi abuelita me lo inculcó cuando yo era pequeñito. No, aquí es cómo hacemos para juntar cabezas y juntar fuerzas para ofrecerle al país la mejor opción posible. Usted mencionaba un poco rápidamente lo que se pretende en el partido, pero ¿cuál es la Costa Rica que merecemos los costarricenses y que no hemos tenido todavía? Gilda, a mí no me gusta hablar de merecimientos porque uno se merece aquello por lo que pelea, ¿verdad?
Y en Costa Rica nos hemos acostumbrado al nadadito de perro y terminamos eligiendo opciones que eso es lo que ofrecen, ¿verdad? Es no cambiar la esencia de lo que traemos, no cambiar profundamente el sistema, sino hacerle retoquecitos para poder continuar en ese nadadito de perro. Prefiero hablar de la Costa Rica a la que aspiramos. Y aspiramos a una Costa Rica que sea próspera, donde haya oportunidades de empleo para todas las personas, para todos los tipos de personas, donde haya inclusión, o sea, que la generación de empleo favorezca por igual a las mujeres, a los jóvenes, a las zonas rurales, a las zonas urbanas, y no lo que tenemos hoy, que es un desarrollo muy concentrado en una zona geográfica y además muy favorecedora de los hombres maduros, básicamente, ¿verdad? Entonces, una Costa Rica próspera, inclusiva, donde nadie se queda atrás, donde todos progresamos, donde todos avanzamos, donde resolvemos los problemas del desempleo y la pobreza para poder disminuir el flagelo del narcotráfico y la violencia y poder generar mayores niveles de bienestar para absolutamente todo el mundo. Una Costa Rica donde las personas necesitan un servicio médico y está disponible, no le dan una cita para dentro de 4 años. Una Costa Rica donde los niños van a la escuela y reciben una educación pertinente que los prepara para una vida satisfactoria, los prepara para las oportunidades laborales, y una Costa Rica que le da importancia a la calidad de vida de las personas, promoviendo la práctica del deporte, un medio ambiente sano, o sea, un desarrollo respetuoso de la naturaleza, sostenible, ambientalmente hablando, ¿verdad? Así que es una combinación de factores para que verdaderamente podamos vivir mejor. Recientemente, el ex candidato presidencial y exdiputado Otto Guevara inscribió un partido bajo el nombre Unión Liberal. ¿Se sentaron ustedes a hablar en algún momento con ellos? Y le pregunto porque ustedes venían, digamos, de la misma raíz liberal, o no se han sentado a hablar con ellos para invitarlos a esta coalición. Mire, hubo inicialmente un acercamiento de parte de quienes figuraban como dirigentes del partido en formación en ese momento, ¿verdad? Recordemos que apenas la semana pasada concluyeron el proceso de inscripción del partido, ¿verdad? Hubo un acercamiento de parte de ellos, pero no, más que una conversación de un par de horas, no hubo mayor avance. Mi lectura es diferente, nosotros no venimos de una misma raíz. De hecho, algo curioso del Partido Liberal Progresista es que por algún motivo nunca le ha resultado atractivo a quienes alguna vez militaron en el movimiento libertario, ¿verdad? A mí me extraña, pero sí, la realidad es que no mucha gente del movimiento libertario se ha querido venir hacia donde estamos nosotros. Y eso en parte tiene que ver con que nosotros percibimos o nos identificamos con el liberalismo costarricense del siglo XIX. Recordemos que en la historia de Costa Rica, prácticamente desde la independencia hasta más o menos 1936, Costa Rica tuvo una sucesión de gobiernos mayoritariamente liberales, que fue donde se establecieron las bases de lo que es la Costa Rica de hoy. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, la tolerancia para las demás religiones, la educación pública, gratuita y obligatoria, costeada por el Estado, son todas obras o creaciones de gobiernos liberales. Y el tipo de liberalismo, más bien libertarismo, que promovió el movimiento libertario era una versión más anglosajona, poco adaptada a la realidad nacional, ¿verdad? Donde incluso en su momento ellos llegaron a proponer la abolición de la Caja Costarricense del Seguro Social y otras ideas así que nosotros no nos identificamos con ellas, ¿verdad? De manera que más allá de estar ubicados en la misma región del espectro político, no había gran identificación.
Don Eli Feinstein, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hablarnos de esta coalición. Vamos a estar pendientes de ese anuncio que ustedes van a hacer, ese nombre y cuál va a ser el candidato. Si usted, don Eli, o don Mario Redondo. Ahí está. Ya lo esperaremos. Eso sabremos dentro de un mes. Muchísimas gracias, Hilda. Muchas gracias por la invitación y que tengan todos un magnífico día. Muchas gracias, don Eli. Buenos días. Y los dejo con Pyme Radio, ustedes, estimados oyentes.